introducción del UMTS en España, previo justamente al lanzamiento en 2004 para Telefónica, y también se investigó, por ejemplo, lo que la gente pensaba o no del despliegue de antenas de UMTS, etcétera, que no sé si está Carmen por aquí, pero también participó en ese estudio, ¿no? Y esa empresa era Dice la Red, yo era uno de los fundadores y curiosamente, en aquel entonces era muy incipiente, estaba mucho, o sea, a día de hoy hay muchas empresas de monitorización, de pago o no de pago, ¿no? Pero recuerdo también, y ya no cuento más anécdotas personales, que el otro día me invitaron en Google a dar una charla y dije, ¿cómo arrancas una charla en Google, ¿no? Para hablar de redes sociales y estas cosas. Y entonces dije, bueno, pues voy a presentarles unos gráficos que hacíamos en el año 2001 cuando desarrollamos la herramienta, que lo que hacía era eso que habéis visto en Google for Insights, anteriormente Google Trends, ¿no? Era simplemente contar las veces que una palabra aparecía. Esto es en búsqueda, pero lo otro era pues las veces que una palabra aparecía en las portadas de periódicos o en los blogs que todavía no existían, año 2001. Y entonces puse algunas fotografías de esas gráficas antiguas y dije, cuando vimos que Google empezaba a hacer esto gratis, nosotros abandonamos el campo. Muy bien. ¿Quieres decir algo tú? No. Bueno, damos paso a Manuel Serrano, @Manolo Serrano en Twitter. No es culpa mía que le llame Manolo, su propio Twitter se define como Manolo. Él es presidente de la Asociación Española de Cool Hunting y es consejero delegado de Cool Hunting Community, que es una consultora especializada en Cool Hunting empresarial, la investigación empresarial, detección de tendencias, etcétera, y bueno, consultoría online. Es también profesor en ESIC y yo creo que nos va a hacer un poco esa visión de lo que significaría el Cool Hunting aplicado a ejemplos concretos para empresa. Manolo, tu turno. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos por asistir. Quería dar las gracias a la Fundación Telefónica por organizar esta jornada dedicada al Cool Hunting, que creo que va a tener bastante difusión. Y luego para mí es un privilegio estar sentado aquí en la mesa con Víctor Gil, que es una persona de referencia dentro del mundo del Cool Hunting. A mí me han dado 20 minutos, media hora para hablar, pero creo que vamos a intentar minimizarlo, porque os estáis durmiendo y veo a la gente que se duerme. Yo voy a contar un poco mi experiencia. Yo creo que como nos vamos a enriquecer todos con esta jornada, va a ser con las preguntas, que vosotros nos podéis preguntar realmente aquellas cosas que realmente os interesen. He estado comiendo con Jesús Sanchidrián de Acciona, me ha preguntado, bueno, eso del Cool Hunting, ¿qué es? ¿Me lo puedes definir en 3 minutos? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser definiros qué es el Cool Hunting. Yo me dedico al Cool Hunting empresarial, no trabajo en el sector de la moda. Entonces, la definición mía, personalmente, de Cool Hunting, un Cool Hunter lo que se dedica es a detectar tendencias, identificarlas y analizarlas. Una vez que ha analizado esas tendencias, lo que hace es detectar qué impacto va a tener esa tendencia dentro de nuestra organización. Ese impacto hay que valorarlo, mirarlo desde el punto de vista de qué oportunidades ofrece esa tendencia a nuestra organización para aprovecharla rápidamente y qué amenazas, ¿vale?, puede tener ese cambio de tendencia dentro de nuestra organización. Esa amenaza tenemos que intentar, si se puede, convertirla en una oportunidad. Eso sería lo ideal. Muchas veces no podemos convertirlo en una oportunidad, por lo tanto lo que tenemos que hacer es intentar rápidamente adaptar nuestra organización para que el impacto de esa tendencia sea el mínimo posible. Otra de las cosas que hacemos los Cool Hunters es obtener información que sea útil y relevante, ¿vale?, con esos cambios de tendencia, con el objetivo de de materializarla económicamente. Es decir, las organizaciones están para ganar dinero. Entonces, a una organización, a un comité de dirección, un consejo de administración, cuando le presenta un estudio de investigación de mercado, no le interesa realmente que tú le digas qué tendencias existen. Ellos lo que quieren saber es, dime qué información, o sea, sácame información de esa tendencia que yo pueda materializarla económicamente. Sería un poco el objetivo. Aquí podemos ver también que otra de las funciones del Cool Hunting es identificar un nuevo nicho de mercado. Siempre que cambian las tendencias, surge un nuevo nicho de mercado. Luego tenemos que intentar identificarlo y aprovechar la oportunidad para posicionarnos antes que la competencia en esos nuevos nichos de mercado. Yo voy a contar un poco, yo creo que puede ser interesante contar mi experiencia. Aquí el Cool Hunting es una disciplina muy novedosa, por ello hemos creado la Asociación Española de Cool Hunting, para intentar entre todos poner un poco de orden dentro de esta disciplina. Acaba de comenzar, lleva muy poco tiempo, aunque realmente empezó en los años 90 en Estados Unidos con el sector de la moda, pero una disciplina que no hay unos patrones. Es decir, Víctor Gil pues tendrá su propio método, yo tendré mi propio método y cada Cool Hunter tiene su propio método.
no hay un método común. Entonces, con la asociación lo que hemos intentado es establecer un método común. Como yo no soy ningún gurú del cool hunting, ni tampoco soy una persona que pueda decir este método es el perfecto, voy a contar un poco mi experiencia, que creo que puede ser lo que os pueda interesar. Voy a contar un ejemplo de una empresa con la que sigo trabajando y con la que yo empecé, con esto del cool hunting, se llama Mivox. Hace 10 años esta empresa no existía, hicimos una fuerte inversión en investigación, desarrollo e innovación, y durante 8 años tuve esta empresa sin comercializar ningún producto. ¿Por qué? Porque hicimos un estudio de investigación de mercado de cool hunting. Yo colaboré, no fue el que lo lideré, hubo gente que fue los que lo lideraron. Pero esta empresa dijo, vamos a analizar un poco cómo está el mercado. Entonces lo primero que hicimos es estudiar el background, es decir, cómo está el mercado, qué competencia hay, qué cliente, hacia qué cliente nos vamos a dirigir, qué tecnologías existen, ¿no? Hacia dónde van las tendencias. Una vez que ya conocíamos cómo era el mercado, el background inicial, dijimos, bueno, vamos a identificar cómo están las tendencias dentro del sector sanitario, ya que esta empresa surgía de cero y quería posicionarse dentro de las empresas tecnológicas dentro del sector sanitario. Dijimos, bueno, vamos a detectar, identificar y analizar tendencias, que es lo primero que hacemos los cool hunters, y identificamos que las empresas están dedicando, empresas como Indra, empresas tecnológicas fuertes, como IBM también, estaban trabajando en las tecnologías de los sistemas de información. Dijimos, bueno, realmente el mercado está preparado. Analizamos el mercado de las comunicaciones y nos dimos cuenta que empresas como Telefónica, entre otras, estaban mejorando las comunicaciones, es decir, las líneas de DSL cada vez eran más grandes, las comunicaciones cada vez eran más capilares, llegaban a más sitios, por lo tanto, podíamos desarrollar buenas tecnologías, ¿vale? Que nos permitieran posicionarnos dentro de las tecnologías de las comunicaciones. Identificamos nichos de mercado, es decir, identificamos que las empresas tecnológicas se dedicaban a los sistemas de información y la tendencia iba por ahí, pero había unos nichos de mercado que surgieron de ese cambio de tendencia de las empresas tecnológicas apostar por los sistemas de información en el ámbito de la salud. Identificamos que había varios nichos de mercado. Dijimos, las tecnologías del conocimiento en aquella época no existían. O sea, no existían, se hablaba de ellas, pero no hay ninguna empresa que apostara por ellas. Y las tecnologías de la interoperabilidad tampoco. Yo cuento siempre el ejemplo como una carretera en la que están las tecnologías de las comunicaciones, las tecnologías de la información, las tecnologías del conocimiento y la interoperabilidad. Las tecnologías de las comunicaciones son las que lleva Telefónica, por ejemplo, entre otras, las tecnologías del sistema de información y luego las tecnologías del conocimiento. Los sistemas de información yo le hago el símil de que es un camión que va por la carretera, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta que había empresas que se dedicaban a eso, pero esos camiones iban vacíos, no tenían conocimiento. Y dijimos, bueno, hay un nicho de mercado ahí donde podemos posicionarnos, porque somos una empresa pequeña que vamos a empezar de cero y no podemos posicionarnos en un nicho, o sea, no podemos competir con Indra o con IBM en los sistemas de información. Entonces apostamos por las tecnologías del conocimiento y las tecnologías de interoperabilidad. En esas tendencias nos dimos cuenta que, ¿hacia dónde iban las tendencias? Pues las tendencias inicialmente iban hacia los sistemas de información, todas las empresas apostaban por ahí. Nos dimos cuenta que las diferentes empresas dentro del sistema de salud, las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, por lo tanto, cada una de las empresas, Indra, IBM, etcétera, cada una estaban posicionadas en las diferentes comunidades autónomas y lo que intentaban es poner su propia tecnología. Y dijimos, bueno, ¿por qué tecnología apostamos? ¿Por la que sigue Indra? ¿Por la que sigue IBM? ¿Por cuál seguimos? Entonces nos dimos cuenta que realmente había un nicho de mercado que era el conocimiento y apostamos por las tecnologías del conocimiento, es decir, sistemas de información que se basaban en las tecnologías del conocimiento, que es lo que iba a demandar el mercado en un futuro. Y luego también nos dijimos, bueno, ¿qué fallo tiene que esta tendencia? Porque siempre los cool hunters lo que hacemos es limitarnos a ver las tendencias. Si hubiésemos seguido nosotros las tendencias, nos hubiésemos metido por los sistemas de información, nos hubiésemos obviado las tecnologías del conocimiento y hubiésemos intentado competir con estas empresas. Entonces, al haber una tendencia, como he dicho bien antes, se produce un nuevo nicho de mercado, que es lo que hicimos aprovechar. Y luego trabajamos sobre las tecnologías de la interoperabilidad. Es decir, si todos los sistemas compiten por ellos, ¿cuál es el que se va a quedar? Como realmente no sabemos cuál se iba a quedar, lo que entendimos es que las tendencias iban por sistemas que se entendiesen, es decir, como software libre, sistemas que se entienden y se comunican entre ellos. Entonces apostamos un poco por esa línea. ¿Qué conseguimos? El ejemplo que conseguimos puede ser una empresa que empieza de cero hace 10 años, que participada por accionistas que pusieron su capital sin ningún préstamo, sin ningún respaldo económico detrás, pusieron su capital personal y nos encontramos que actualmente se encuentra esta empresa 4 o 5 años por delante de la competencia. Es decir, todavía estas grandes empresas están apostando por los sistemas de información, por tecnologías que no se entienden unas con otras,
y nos dimos cuenta que iba por la interoperabilidad y por la gestión de conocimiento. Y es lo que hemos conseguido a través del Cool Hunting. Yo con esta empresa aprendí qué era realmente el Cool Hunting. Una vez que hemos conseguido esto, ¿qué es lo que hemos desarrollado? ¿Qué es lo que os quiero explicar? ¿Qué es un panel etnográfico? Es decir, un panel etnográfico, que es lo que vamos a ver ahora, nos permite realizar un seguimiento continuo del mercado, del sector y de la competencia y de nuestro público objetivo. Nos permite detectar cuáles son las amenazas y oportunidades que van a afectar a nuestro negocio y nos van a permitir detectar, identificar y analizar las tendencias que están ocurriendo. Y luego obtener información que sea útil y relevante dentro de nuestro mercado para materializarlo económicamente. Algunas lecciones que aprendí yo de mi experiencia profesional, entre muchas, es no limitarse a seguir las tendencias actuales, sino mirar un paso más allá. Es decir, evidentemente ahora se dice que es muy difícil mirar a 5 o 10 años, pero yo creo que hay que mirar a 5 o 10 años, porque actualmente, si no, lo que hacemos es que tomamos decisiones precipitadas, decisiones en función de cómo van apareciendo las tendencias. Nosotros lo que hicimos fue no limitarnos a seguir las tendencias actuales y apostar por los sistemas de información, sino ir un paso más allá, apostar por las tecnologías del conocimiento. Identificar las carencias y los fallos de las tendencias actuales. ¿Qué carencias y fallos hay? Pues en este caso, una de las carencias y fallos es que los sistemas no se comunicaban entre ellos, las tecnologías no eran compatibles. Entonces identificamos ese fallo y lo convertimos en una oportunidad, en una fortaleza, apostando por las tecnologías de la interoperabilidad. Y luego hay que tener mucho cuidado con las tendencias que marcan los grandes prescriptores o trendsetters. Hay grandes compañías o grandes gurús que se llaman que dan su opinión y con eso marcan tendencias. Esa tendencia hay que ver si son realidades o son intereses propios. ¿Vale? Es muy importante que distingamos de esto porque muchas veces esas grandes empresas o esos gurús nos quieren llevar por una dirección que realmente es equivocada. Cuando el mercado o nosotros mismos, los consumidores, estamos demandando otras cosas, nuestras necesidades, nuestras motivaciones, nuestras inquietudes son diferentes. Entonces, esas tendencias que marcan estos gurús nos están desviando de la realidad. ¿Qué nos provoca? Que ellos, evidentemente, lo hacen a nivel estratégico, lo hacen por algún interés. Nos desvían cuando ya realmente se están yendo para esta dirección y están desarrollando tecnologías que van alineadas con la dirección real de los consumidores. De tal manera que cuando el consumidor demande algo, ese producto ya lo van a tener ellos. Porque han desviado la atención de todo el mundo por aquí, todo el mundo me ha apostado por aquí, pero ellos están desarrollando una tecnología que va por aquí, que es realmente por donde va el mercado. Entonces, muy importante con esto. ¿Vale? En el sector de la moda hay gente como Karl Lagerfeld, bueno, no sé pronunciarlo muy bien, pero son gente que son capaces de decir que el año que viene se va a llevar el verde y los estampados, ¿vale? Porque esa persona lo dice, una persona que tiene mucha influencia y que realmente marca tendencia. El año que viene se lleva eso, pero no porque a los consumidores les guste, sino porque esa persona es una persona muy influyente que es capaz de marcar una tendencia, pero esa tendencia no es real, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora voy a explicar, pues yo quiero explicar un poco qué es el Cool Hunting. Los conocimientos podéis leerlo en el libro de Víctor Gil, que es maravilloso. Yo me lo he leído, he aprendido muchas cosas de él y os lo recomiendo a todos, porque da una visión muy buena de cuál ha sido su experiencia, da una metodología, la suya, su propia metodología, da consejos, da bastantes cosas que yo creo que cualquier persona que se lea el libro puede empezar a trabajar en la disciplina de Cool Hunting siguiendo una metodología. Porque Víctor Gil, entiendo yo que ha sido como yo, que empezamos y nos hemos dado muchísimos golpes, nadie nos ha enseñado cuál era el camino y hemos aprendido a base de golpes. Entonces, sí es bueno tener libros como el de Víctor Gil, que él te va a dar su propia metodología. Yo no digo que sea el mejor, pero sí que es un método muy bueno. Ahora mismo no hay ningún método que sea el mejor, pero sí os serviría para empezar por ahí. Aprovecho para recomendar el libro, que me parece maravilloso, ¿eh? Luego te pago. Realmente. Entonces, yo lo que quiero es que realmente Cool Hunting podéis leer en el libro ese, en el libro de Daniel Córdoba o en Internet, que realmente es Cool Hunting. Yo lo que quiero es que mañana vosotros podáis implantar un sistema de Cool Hunting en vuestra empresa, en vuestra organización, realmente. Entonces, las tecnologías han cambiado, como bien ha explicado Víctor Gil, han cambiado pues, la manera de trabajar de los Cool Hunters. El cloud computing, la web 2.0, la entrada de los smartphones, ¿vale? Nos han cambiado un poco cómo trabajamos nosotros. Eso ya lo ha explicado muy bien Víctor Gil, por lo tanto voy a pasar un poco a Internet. ¿Qué pasa en Internet? En Internet tenemos multitud de herramientas. Víctor Gil ha dicho algunas de las que él considera bastante importantes y que realmente son herramientas muy útiles, que están a la última, pero hay muchísimas más herramientas. Entonces yo voy a intentar aportar un poco cuáles son las herramientas con las que yo trabajo, ¿vale? Para que vosotros realmente podáis empezar con esas herramientas. Luego ya mejoraréis, cogeréis herramientas que yo no conozca y que sean mucho más útiles para vosotros, pero que tengáis una referencia inicial para poder empezar en este campo. Como hay tanto, voy a intentar, pues como dice el ojo, dar un poco de luz, aportar un poco de luz en este entorno. Lo primero que vamos a hacer es crear un panel etnográfico.
Es decir, los cool hunters, que es lo que hacemos, como ha dicho Víctor Gil, registramos indicios de cambio. Las tendencias nacen con un indicio de cambio. Empieza a haber un índice de cambio y se empiezan a generar las tendencias. Tenemos que identificar esos registros, registrarlos, vamos a clasificarlos, ¿vale? Cada uno tiene su método de clasificación y luego lo vamos a compartir. Normalmente los cool hunters trabajamos en red, es decir, solemos trabajar gente de diferentes países. A través de las nuevas tecnologías estamos comunicándonos y entre nosotros nos vamos mandando información sobre qué tendencia hay en cada uno de los lugares donde nosotros trabajamos. Y luego herramientas que nos permitan visualizar toda esa información. Es decir, nosotros vamos recogiendo indicios, vamos recogiendo información continuamente de todos los puntos donde tenemos que mirar y decimos, bueno, esa información tenemos que visualizarla de alguna manera que nos permita detectar e identificar las tendencias. ¿Cómo se monta un panel etnográfico? Pues inicialmente, bueno, esto no es una doctrina, es mi experiencia. Que si pregunta, no sé si Víctor Gil lo monta de otra manera, cada uno de su manera, yo voy a dar la mía. Lo primero que hago es crear una cuenta de email, ¿vale? Para que me lleguen todas las alertas que luego veremos. Creamos un escritorio virtual, registramos agregadores, ahora veremos los que son, y daremos de alta una serie de alertas y elegiremos una serie de widgets y de gadgets, ¿vale? Lo primero, hay una serie de empresas como Nielsen, ¿vale? Y como Comscore, que son empresas de investigación de mercado en Internet, que podemos consultar ahí porque publican estudios bastante interesantes. Hay muchísimas más, os dejo estas dos de referencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un panel de control. Es decir, nosotros tenemos que tener un panel de control donde tengamos toda la información, ¿vale? Toda la información y podamos consultarla y verla de manera gráfica y rápida. ¿Qué paneles de control? Ahora veremos. El panel de control está ahí Google, que supongo que lo conoceréis mucho, trabajaréis con él. ¿Vale? Y está NetVives. Hay muchos más. Estos son los dos que más me gustan a mí personalmente, pero hay muchos más. Luego tenemos una serie de agregadores de FED. No sé si conocéis los agregadores de FED o no. Estos son, para los que no los conozcáis, son herramientas. Por ejemplo, yo utilizo Google Reader, que tú, una vez que identifiques las fuentes que te interesan, en Internet, las páginas web, los blogs, redes sociales, etcétera, que te interesan, puedes decirle cada vez que aparezca algo novedoso en esa fuente que te llegue esa información. De la manera que está actualizada y tiene en un mismo lugar toda la información de todas las fuentes que te interesa consultar, sin tener que estar yendo de fuente en fuente una a una. Entonces nos permite, por ejemplo, estar al día de qué se dice en 100 blogs, sin tener que ir mirando uno a uno. Y si no se publican cosas nuevas no nos llega ninguna información. Aquí podemos ver, por ejemplo, un panel etnográfico de NetVives que ha creado Cristina Gramacho, que está ahí, de una colaboradora mía, y ha creado este panel de control en NetVives, ¿vale? Aquí podéis ver, por ejemplo, diferentes aplicaciones que ahora veremos de cómo se visualiza. Por ejemplo, aquí tenemos Dig, que es una herramienta. Luego tenemos Alexa, otra que también nos permite hacer gráfico analítico. Aquí tenemos diferentes herramientas, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tener en un mismo panel las diferentes herramientas que nos interesan. ¿Para qué? Para poder trabajar de una manera rápida y efectiva. Otro panel de control muy conocido es Google, por ejemplo, ¿vale? Aquí lo podéis ver también. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que, los cool hunters, que identificar, lo primero, en función del sector que trabajemos, en función de la información que nos interesa, tenemos que identificar qué es aquello que realmente nos interesa a nosotros, y luego hay una serie de herramientas como Google Alert o Social Mention que nos permiten ponerle una serie de palabras que a nosotros realmente nos interesa, y cada vez que se hable de esas palabras en Internet nos llega un aviso al email que previamente os he dicho que hay que crear. Creamos una cuenta de email y le decimos que cada vez que se hable, por ejemplo, de Telefónica, que nos llegue un aviso al email. De tal manera que vamos a estar informados de todo lo que se dice respecto a ese asunto. Luego tenemos más herramientas aquí como los blogs, ¿vale? Que os he dejado más herramientas como Blog Pulse, que es una herramienta muy buena para hacer análisis sobre qué es lo que se dice en los blogs, de qué temas, cuáles son los temas que más se hablan, las palabras que más se mencionan, podemos hacer gráficos. Hay herramientas muy buenas para identificar información sobre los blogs. Importancia de los blogs, los líderes de opinión o trendsetters, que son la gente que suele marcar las tendencias, pues en el mundo de Internet suelen ser gente que tienen blog, ¿vale? Ahora suelen estar en Twitter, pero son mucha gente que están en blog. Entonces nos interesa obtener información sobre esa gente, porque son gente que en función de las cosas que ellos digan, ¿vale? van a generar una serie de tendencias, van a orientar hacia ahí a la gente. Por ejemplo, no sé si conocéis a Enrique Dans, una persona muy conocida dentro del mundo de Internet, pues una persona que su blog lo lee muchísima gente, un español que su blog lo leen tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Muchísimas, miles de personas todos los días. Eso que dice, cualquier cosa que esa persona diga va a tener una repercusión importante. Entonces, toda esa serie de gente hay que seguirla a través de estas herramientas que os he dejado aquí. Luego también está cogiendo un fenómeno bastante importante el microblogging, Twitter,
por ejemplo, la más conocida, y aquí os dejo herramientas, como ha dicho Víctor Gil alguna, aquí os dejo yo otra, para que investiguéis sobre qué herramientas que tenéis para identificar tendencias, tener información que sea útil y relevante, etcétera. A ver si pasa esto por aquí. ¿Qué? Sí, le he dado aquí. ¿Cómo se cierra esto? ¿Cómo se cierra? ¿No? Vale. Luego tenemos aquí agregadores y buscadores, ¿vale? Que algunas herramientas que podéis probar, yo creo que os las dejo aquí para que tengáis de consulta, y si tenéis alguna duda, pues como tengo mi dato de contacto, podéis contactar conmigo. También aquí tenéis herramientas sobre los foros de discusión, también se generan bastante información en los foros de difusión. Actualmente la gente de Internet está hablando y habla de nuestra empresa, habla de nuestra competencia, y ahí se generan oportunidades. Ya no solo a nivel de tendencia, ya lo digo a nivel de qué se dice en mi empresa en Internet, muy importante que se dice, para que las cosas que se digan positivas, potenciales, las cosas que se digan negativas, corregirlas, ¿vale? Independientemente de que montemos un sistema de cool hunting o no, es fundamental que sepamos qué se dice en Internet de nosotros. Y sobre todo también de la competencia, porque cuando se habla más de la competencia, tenemos que identificar, es una oportunidad de negocio para nosotros. ¿Vale? Si se habla más de la competencia, podemos coger y aprovechar esa oportunidad de negocio como una fortaleza nuestra. Entonces, en los foros de discusión os dejo también algunas herramientas por aquí. Redes sociales, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo personalmente? Cuando voy por ahí y veo alguna información que me interesa, pues la capturo con el iPhone, y esa foto la subo a Flickr, a mi cuenta de Flickr, y ahí tengo almacenada toda la información sobre todas las fotos. En los vídeos, cuando grabo algún vídeo lo capturo, lo subo a Vimeo, lo subo a YouTube, y ahí tengo ahí pues todos los vídeos. Las grabaciones de audio, pues a CatPost, ¿vale? Y luego tenemos una herramienta muy muy buena que es Delicious. Cada vez que vamos navegando por Internet, antes lo que hacíamos es que cuando encontramos un sitio web importante lo agregábamos a favoritos, ¿vale? Ahora, como diariamente navegamos y por muchísimas páginas, Delicious nos permite que cada vez que identifiquemos un sitio web lo agreguemos a él, y es como una biblioteca de sitios web. Yo lo utilizo personalmente como buscador. También como un buscador muy muy bueno, lo recomiendo como buscador. ¿Por qué? Porque la información que se sube ahí suele ser información filtrada. Toda la gente que vamos navegando por Internet y encontramos información que consideramos que es útil para nosotros, muy buena, la subimos a ese buscador. Por lo tanto, yo lo utilizo para buscar información realmente buena y sesgar, mucho mejor que Google en algunas cosas. Y lo utilizo. Yo creo que lo podéis utilizar también como eso. Como herramientas de análisis, y ranking, podéis encontrar Alexa, Compete, Google Analytics, Social Mentio, Google Insight, como ha dicho Víctor Gil, etcétera. Hay muchísimas. Pero inicialmente con estas tenéis más que de sobra, ¿vale? Entonces el objetivo es coger el panel etnográfico y Google o NetVives o otros que existan, ¿vale? Y aglutinar en una única pantalla todas esas herramientas que os vayan a vosotros interesar, de tal manera que en una única pantalla tengáis toda esa información, ¿vale? Que seáis capaces de clasificarla y trabajar de una manera rápida. Os he dejado algunos sitios web de referencia, ¿vale? Algunas páginas web por aquí. He puesto Marketing Fan también, que es una red colaborativa que hizo Víctor Gil, también muy buena, sobre marketing. Bastante interesante, una plataforma colaborativa en que la gente que se dedica al marketing pues sube cosas interesantes y luego se filtran ahí, de manera que las que más interesan a la comunidad pues aparecen primero. Entonces está como así, como española, pero luego aquí tenéis otra serie de sitios de referencia donde miramos los Cool Hunters, ¿vale? Luego cada uno de vosotros, en función del ámbito en el área que trabajéis, pues tenéis que identificar cuáles son los puntos donde tenéis que mirar. Aquí os dejo también mi dato de contacto, pues, si queréis alguno contactar, mi teléfono, mi web, mi blog, ¿vale? Así que os agradezco a todos vuestra asistencia, espero que os haya gustado, y creo que ahora nos vamos a enriquecer todo un poquito más con las preguntas que nos queráis hacer a Víctor y a mí, ¿vale? Pues muchas gracias, Manolo. Es el turno de pasar a preguntas. Tenemos seguramente micrófonos en la sala. A través del streaming o de Twitter, si queréis hacer llegar preguntas tanto a uno de ellos como en general, y vamos dando paso un poco a respuestas. Y si alguien quiere hacer la primera, si no, yo tengo varias apuntadas, como siempre. Ahí hay una primera pregunta. ¿Tenemos un micrófono ya? Sí, muchas gracias. Vale, luego otra. Buenas tardes. Buenas tardes. Por alusiones. Entonces, Manuel, he entendido casi, a veces es difícil por mí, pero lo habéis explicado perfectamente lo que es el sistema y sobre todo en la moda. Pero yo estoy en una empresa de servicios, digamos, amplia, en sectores amplios. ¿Me podéis especificar algo más? Manuel la conoce perfectamente. ¿Cuál sería la aplicación más inmediata
en una empresa como la que yo represento. Hombre, una empresa como la que tú representas, que es Acciona, una empresa que tiene un área de infraestructuras y conociendo un poco cómo está el sector de la construcción y las nuevas políticas que se han tomado desde el gobierno, pues creo que hay que intentar identificar primero nuevos nichos de mercado donde Acciona se pueda posicionar y identificar nuevas oportunidades que hay, que yo creo que existen. Intentar crear sobre todo crear un nuevo modelo de negocio, es decir, ahora mismo con todos los cambios que están produciendo en todas las empresas, esto es un indicador de que tenemos que cambiar los modelos de negocio. Entonces, mi visión es que habría que hacer un estudio sobre qué oportunidades de negocio existen y sobre todo, más importante, hacia dónde van las tendencias en el sector de las infraestructuras, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a ver qué oportunidad de negocio va a haber en el futuro y en qué países, con el objetivo de aprovecharlo. Porque, evidentemente, el modelo de negocio que tenemos actualmente no es válido. Evidentemente, la crisis nos está diciendo que hay que cambiarlo por otro nuevo. ¿Quieres añadir algo? Bueno, sería un campo el que comenta Manuel. ¿Se oye? Sí. Se me ocurre también otra posibilidad en la medida de que en muchos casos sus clientes son clientes institucionales, donde también se puede rastrear cuáles son las tendencias pues, en cuanto a obras públicas o generación de nuevos servicios o nuevas demandas por parte de los ayuntamientos. Es decir, las posibilidades de utilizar el cool hunting van más allá del B2C, o sea, del negocio al consumidor, y también ahí, y se hace de hecho de forma bastante habitual, aplicado al campo del business to business, ¿no? También hay tendencias, lógicamente, detrás de cada uno, por ejemplo, de lo que puede irse imponiendo en cuanto a ayuntamientos, políticas de contratación. Detrás de eso hay personas que tienen determinadas formas de pensar o personas que tienen determinadas consignas políticas sobre dónde orientar sus políticas, y eso se puede rastrear y tratar de inferir en qué medida van a convertirse en algo más o menos habitual. Sí. Bueno, yo quería realmente saber en esto cuánto hay de fiabilidad, cuánto hay de intuición. Es decir, sois pitonisos, donde efectivamente la pitonisa pitoniso, donde hemos hecho estudios, evalúan desde cómo llega una persona vestida, las uñas, las joyas, etcétera, etcétera, y a partir de ahí interpretan, como decía Víctor Gil, una serie de cosas, cuál es el futuro incluso de esa persona o su situación. Vosotros creéis, y vosotros lo que utilizáis efectivamente son las nuevas tecnologías, toda la información que te has presentado, y a partir de eso realmente es una intuición de cuál es la tendencia de futuro. Es decir, al cliente al final se le dice cuál es la tendencia en base a qué. Y después, si quería saber si vosotros, y a Manolo, que no les conozco más y más joven, si su introducción en este mundo del cool hunting es un aprovechamiento de la situación, de la crisis, y que en este tutus revolutus hay una salida y aprovechamiento donde se puede interpretar el futuro, cuando ninguno sabemos lo que va a pasar pasado mañana, de darle una especie de salida al mundo empresarial, de por dónde van a ir los tiros. ¿Cómo se interpreta todo esto? Gracias. Hombre, yo con respecto al tema del cool hunting, me metí en el tema del cool hunting como una necesidad. Es decir, yo me he dedicado a la consultoría estratégica, yo tengo que asesorar a las empresas sobre un plan estratégico de aquí a 5 años, por ejemplo, o 10 años, y a mí me hace falta, no me hace falta un estudio de mercado, investigación de mercado sobre cómo está el mercado hoy, sino me hacía falta, tenía la necesidad de anticiparme al futuro. ¿Cómo lo hacía yo? Pues yo lo hacía de una manera artesana, de una manera manual. No había ningún método, ningún sistema. El propio sistema lo he creado yo. Pero fue ante una necesidad. Es decir, tengo que asesorar a una empresa o a un comité de dirección para que tome una decisión estratégica de aquí a 5 años y tengo que intentar aportarle una trazabilidad, como bien ha dicho Víctor Gil. Nosotros, evidentemente, nos chupamos el dedo, lo sacamos y decimos, bueno, ¿por dónde va la tendencia? Y por intuición, antes se hacía así y la gente tenía éxito. Mucha gente y otros fracasaban. Cuando se hace un estudio de investigación de mercado se dicen cómo están las tendencias, hacia dónde van, es decir, hacia dónde van los gustos de los consumidores, hacia qué dicen los líderes de opinión,
qué dicen los mercados, hacia dónde van las tendencias en otros países, etc. En función de eso se hace un informe que te da una trazabilidad sobre qué está pasando. ¿Ese informe es fiel? Y digo, pues te digo que no. Te digo que no, ¿por qué? Porque hay muchos factores que intervienen. Puede haber grandes compañías que le interesen desviar las tendencias, como he explicado antes, y son capaces de desviarlas. Hay medios de comunicación que le interesa desviar las tendencias, son capaces de desviar las tendencias. Entonces, se hace un estudio y se dice, bueno, las tendencias van hacia allá. Por eso utilizamos el panel de control, para ir analizando esas tendencias y ver si van acorde a lo que no van. Y si hay un cambio, rápidamente actuar rápidamente, ¿vale? Y corregir esa predicción, esa tendencia que se ha hecho. No sé si Víctor Gil tiene que... Sí, o sea, efectivamente no tenemos una bolita mágica, porque si lo tuviéramos, efectivamente yo no me dedicaría a investigación de tendencias, sino a otro tipo de pronósticos mucho más rentables, como la lotería, la quiniela y demás. No, la cuestión es que no existe un margen de error como en otras ciencias. No hablamos de una ciencia, por eso el libro precisamente se llama El arte y la ciencia de descifrar tendencias. Es una combinación, por un lado, de metodología de investigación más o menos convencional, más o menos contrastada de las ciencias sociales, y por otro lado sí que tiene un componente, yo no llamaría tanto de intuición, sino también son conocimientos de saber qué cosas han funcionado en un determinado momento, qué cosas funcionan en un determinado sector y uno intuye que pueden funcionar en otro sector, y a partir de ahí se hacen inferencias que no tienen ningún tipo de contraste en términos científicos, y uno no conoce el margen de error. Lo que en todo caso sí que no es una metodología en el que tiremos dados y digamos esto sí o esto no. Cuando uno trata de anticipar, por ejemplo, si fenómenos concretos, yo que sé, una tecnología, oye, el iPad, ¿llegará a ser el iPad o no un fenómeno adoptado masivamente o un fenómeno de éxito? Hay margen de error porque hay muchas variables que pueden intervenir en un sentido o en otro, pero sí que hay una lógica de trabajo que tiene que provee, o por lo menos por mi experiencia, provee bastantes aciertos. Como os decía, trabajamos generalmente en Cool Hunting con aquellos perfiles de consumidores que son más innovadores, que son más abiertos a la innovación. Lo que hacemos con ellos es ver qué están haciendo, analizamos las muchas cosas que están haciendo, y en un siguiente paso nosotros en el Instituto de Investigación lo que hacemos es contrastar esa información, esos indicios que estamos extrayendo en un segmento muy muy concreto. Los conceptos que están detrás de eso los testamos con población más o menos general o con mainstream, es decir, podemos utilizar técnicas tradicionales y validadas como son las encuestas, ¿no? Es decir, el iPad, los primeros usuarios que lo están utilizando, ¿cuáles están siendo sus primeras experiencias? Vamos a profundizar en cuáles son las motivaciones de uso de esas nuevas tecnologías, y sobre todo vamos a profundizar también si van a tender a recomendarlo o, sin embargo, si la experiencia ha sido negativa, van a despotricar sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, el iPhone 4, ¿será un éxito o no será un éxito? Pues ahora mismo es un fenómeno que estamos analizando, en el que vimos que generó muchísima expectación, pero está habiendo muchos problemas a nivel tecnológico con el dispositivo. Bien, pues con esos primeros early adopters, que muchos de ellos están recomendando no comprar ese dispositivo, pues podría tener un problema Apple y no ser un éxito igual que otros lanzamientos suyos, ¿no? Es decir, cuando tratamos de indagar sobre fenómenos concretos es muy difícil acertar. Hombre, yo puedo decir, porque además tengo una actividad de difusión de estudios públicos bastante habitual, que he publicado muchas cosas que han acabado convirtiéndose en fenómenos que estaban diagnosticados, y no es magia, es metodología de las ciencias sociales, pero sin margen de error, o sea, totalmente desconocido. Por otro lado, más allá de los hechos concretos, lo que nos interesa también es saber cuáles son las motivaciones que están detrás de un determinado fenómeno, y saber si esas motivaciones pueden ser aplicadas a otros sectores, lo que llamamos el out of box thinking, ¿no? Es decir, sacar una idea a un sector y ver si puede funcionar en otro sector determinado, porque las motivaciones de consumo son las mismas. A mí no solamente me interesa saber si el iPad tendrá o no tendrá éxito, porque eso sobre todo a quien le interesa es a Apple, que es quien lo vende, sino me interesa saber por qué la gente está utilizando o no está utilizando el iPad y qué consecuencias puede tener para otras industrias, como la publicidad y demás. Y saber si esos mismos conceptos o desarrolladores o otras industrias que pudieran apropiarse de algunas de las tendencias que a su vez va a crear el uso del iPad, ¿no? En cuanto al momento actual, sí que es verdad que el momento de crisis, incertidumbre, todo lo que sea información sobre lo que va a pasar mañana, tal y como está el panorama, pues todas las empresas están por lo menos con el oído abierto para suceder, ¿no? Y nos reímos del pulpo Paul, pero bueno, el pulpo Paul hace un año eran las galletas de la fortuna de Twitter. La gente que como que lo hace medio riéndose o no riéndose, pero al final lo que la gente quiere son certidumbres, ¿no? En momentos actuales. También puedo decir
que nosotros tenemos los mismos problemas. O sea, en mercados cambiantes es mucho más complicado anticipar qué va a suceder. Por ejemplo, con respecto al tema del iPad o el tema del iPhone, un caso práctico real que me preguntan las empresas es decir, yo tengo una serie de programadores que tengo que darle formación. ¿En qué lenguaje de programación le doy formación? Les formo para que sean capaces de desarrollar aplicaciones para el iPhone, para el iPad, para Android. Entonces, desde ese punto de vista hay que analizar ese fenómeno. ¿Para qué? Para asesorar a las empresas sobre qué tipo de formación hay que impartir a sus trabajadores. De manera que te anticipes y cuando realmente el mercado esté demandando aplicaciones para el iPhone, tenga mis programadores formados para que rápidamente sea capaz de responder a las necesidades del mercado. Voy a dar paso a una pregunta enviada desde Twitter. La fórmula @vald_es y pregunta, una pregunta interesante sobre la relación entre cool hunting e innovación. O sea, qué relación en una empresa que a lo mejor tiene definido un sistema de innovación o un departamento de innovación, la relación entre cool hunting e innovación y si es una relación jerárquica. La respondéis uno y así vamos más rápido en las preguntas. ¿Alguno que queráis responder? Ajá, respondo yo mismo. No, yo creo que no hay una relación jerárquica entre ellos. Creo que son departamentos que colaboran. O sea, al final, uno quien suministra información probablemente que es el Cool Hunter y probablemente el de innovación está más orientado a la acción y a la implementación de esas tendencias. Vale, perfecto. Si hay alguna pregunta más en la sala, ahí. ¿Tenemos un micrófono así? Vale. Uy. Hola, buenas Ya pasó allí, tardes. pero- Nada, vale. no te preocupes. Venga, adelante. Bueno, por alusiones habéis hablado de Indra, yo pertenezco a la empresa y bueno, pues me ha parecido muy interesante la conferencia, agradezco mucho la información y bueno, pues saber un poquito cómo están las cosas, ¿no?, en este sector de la innovación. Habéis comentado sobre el tema de las tendencias, de los mercados, que hay que analizar los mercados, el entorno, tener muchas cosas en cuenta. Pero esta duración ahora mismo en tiempos de crisis, cuando vosotros hacéis ese estudio, ¿cómo planteáis este tema de la duración? Eso sería una de las preguntas de la lista. Pero otra también sería que en cuánto tiempo tardáis vosotros en hacer un informe de trazabilidad, teniendo en cuenta tantas cosas, ¿no? Y ahora en este momento que estamos en crisis, pues sería interesante saber vuestra opinión. En concreto, a mí me interesa mucho el sector de las nuevas tecnologías, de hecho me dedico a esto, entonces, bueno, quizás mi interés va más enfocado a ese tema del desarrollo de software y bueno, de las TICs en general. Y nada, muchas gracias. Con respecto al tiempo que tardamos en hacer un estudio de investigación, pues es variable. Yo creo que aproximadamente unas 6 semanas se puede hacer un estudio de investigación. Unas 6 semanas, depende también de la profundidad que quieras darle al tema. Y con respecto a cómo planteamos el tema de la duración, no te he entendido bien la pregunta. Las tendencias, como sabemos, son cosas que bueno, pues van cambiando en el tiempo y dependiendo de los mercados también que analicemos. Sí. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Pero si hablamos de las nuevas tecnologías, también tenemos que hablar de algo global. Sí. Entonces, esto de la duración de una tendencia, ¿sabes? El cómo, cuánto tiempo o en cuánto plazo prevéis que algo pueda tener un éxito o se pueda apostar por ello, vamos. Vale, eso es fundamental en el tema del cool hunting. ¿Por qué? Porque tienes que diferenciar entre un fenómeno que va a ser efímero y un fenómeno que va a ser duradero. Es decir, puede aparecer una tendencia y esa tendencia puede ser que tenga una duración de 2, 3, 6 meses y a los 6 meses se caiga o a los 3 meses. Entonces las empresas tienen que valorar si realmente les interesa meterse en ese mercado o meterse en esa tendencia que dentro de 6 meses va a desaparecer. ¿Qué es lo que realmente le interesa a las empresas? Les interesa identificar cuáles de esas tendencias van a ser duraderas en el tiempo, con el objetivo de que puedan rentabilizar la inversión que tienes que hacer, porque tú identificas una tendencia y tú evidentemente tienes que sacar un producto o un servicio al mercado que te requiere una inversión previa. Cuando tienes que identificar cuáles de esas tendencias van a ser efímeras o duraderas. ¿Vale? Luego, con respecto del tiempo, pues puedes hacer una estimación en función de los agentes que intervienen e incluso puedes tú acelerar. Hay una serie de factores que puedes tú tocar a través de early adopter, trendsetter, líderes de opinión y a través de publicidad y otra serie de medios que tú puedes intentar acelerar ese proceso. El tiempo, pues realmente yo sinceramente no lo sé. Anticipo más o menos, puedo saberlo, pero con exactitud no puedo saberlo porque hay muchos factores que intervienen. Por ejemplo, en el caso de MiVox, pues hay estudios que hemos hecho que pensábamos que iba a ser un año, mejor se nos ha adelantado un año antes por determinados factores, por un tema de crisis, que se ha acelerado esa necesidad que nos ha pasado. Habíamos hecho una previsión, a lo mejor no tuvimos en cuenta la crisis que podía surgir y ha adelantado algunos procesos. Evidentemente no nos ha cogido preparados, pero otros procesos que ya teníamos el producto, por lo mejor se nos ha retrasado un poco más. ¿Vale? Pero yo creo que no sabe el tiempo exacto, pero sí
aproximadamente si puede calcularlo. Intento ir un poco más rápido para dar paso a más preguntas. Disculpad. Había allí una mano levantada que he visto primero. Luego hay otro allí y el otro allí. Y también hay gente que pregunta por Twitter que deberíamos dar paso en los 5 o 6 minutos que nos quedan. ¿Pero por qué? Lucha por él. Él está primero. Él. No, perdón. Buenas, mi nombre es Ernesto y desde hace creo que 9 meses que llegó el libro Víctor Gil a mi empresa, soy Cool Hunter, así que me presento. Entonces mi duda está ahí, quería saber qué era antes de ser Cool Hunter, es decir, ahora sale esta palabra, es nueva, es una tendencia nueva, queda bien, pero ¿va a ser solo eso? Antes era un fashion victim, antes era un creativo, ahora soy Cool Hunter. Y si para ser Cool Hunter tengo que usar todas estas tecnologías o puedo serlo sin usar estas tecnologías. Gracias. Hombre, puedes serlo sin utilizar todas estas nuevas tecnologías, pero yo creo que te pierdes parte de la información y sobre todo te complicas mucho el trabajo. ¿Ah? Y sobre qué era yo personalmente antes de ser Cool Hunter. Yo creo que ha existido una figura muy similar a lo que hoy llamamos Cool Hunter siempre, que es el investigador de tendencias. Es decir, las tendencias se investigan en las ciencias sociales desde siempre. Se empiezan a comprender ahora cada vez más cómo funcionan las cosas, pero la figura existe desde siempre. El término de Cool Hunter es mucho más reciente y nos hemos apropiado. Yo te diré que jamás me presento como Cool Hunter, en todo caso. Siempre me presento como sociólogo o investigador de tendencias. ¿Perdón? Yo a un amigo mío de Cádiz, el día que le dije que era Cool Hunter, me dijo si era un hard face en vez de Cool Hunter. De cara dura. No, es una etiqueta, como te decía, nació pues ya hace unos años en Estados Unidos, que se hizo muy popular y sobre todo en un mundo que le interesa mucho la moda de los diferentes sectores y las tendencias, todo aquello que suena cool vende mucho. Es decir, el término Cool Hunter pues ahora se vende muy bien en el mercado, pero cuando la cosa pase yo seguiré llamándome analista de tendencias. Bueno, buenas tardes. Yo estuve en un ciclo de conferencias aquí en Madrid hace un mes aproximadamente, que lo organizó la red Innova y bueno, fue bastante interesante. Simplemente quería comentar una frase para que la confirmarais. Google es el presente y el futuro es Twitter. Ya que Google lo único que saca es la información que está en Internet de hace 3 días. Y Twitter saca la información actualmente. De hecho, bueno, estamos utilizando Twitter. Bueno, quería saber si era cierto y también si, bueno, las empresas cada vez más a través de los community managers responden. Yo sé que el caso de Movistar, que sí responde directamente, bueno, estamos aquí en casa de Telefónica, que sí responde directamente el servicio técnico a través de Twitter. Y si las empresas a través de los community managers lo van a utilizar más. Muchas gracias. Lo de Google no te he entendido bien. El presente y el futuro de Twitter, ¿quieres decir? Presente, Twitter. Y Twitter es futuro. Google es el presente, se está utilizando ahora mucho por las empresas a través de SEO y SEM, y Twitter será el futuro. Ahí sí que no me atrevo yo a hacer un diagnóstico de futuro, pero sí que es verdad que cada vez más hay ejemplos, o sea, hay estadísticas, ¿no?, que dicen que mientras las redes sociales crecen mucho, Google está bastante estancado o crece menos de los ritmos a los que crecía antes. Lo que sí que es verdad es que cada vez más la navegación en Internet es una navegación social, es decir, una persona que recomienda una cosa y otra persona lo lee y hay menos búsqueda activa por parte de Google. Si toda la gente en el futuro navegara cada vez más de forma guiada, de forma social, probablemente Google tendería a perder, pero bueno, tampoco creo que la gente deje de navegar también de forma autónoma y de utilizar buscadores, que en este caso probablemente seguirá siendo Google. Si Twitter será el futuro, yo tengo mis dudas, porque le hemos dado también, yo soy usuario intensivo y bastante alucinado, flipado de Twitter, pero tengo mis dudas porque se le ha dado mucho tiempo y su crecimiento en determinados perfiles de usuarios no termina de enganchar. Sigue creciendo todavía, pero no crece tampoco al ritmo que otras innovaciones.
Es mi opinión. La segunda pregunta era el tema de Movistar, si responde o no responde, si las empresas responderán o no responderán. Hay diferentes perfiles de empresas dentro de las redes sociales. Hay quienes quieren tener una réplica de servicio al cliente, lo utilizan como CRM, como podría ser el caso que tú dices de Movistar, y hay gente que está simplemente para compartir información de forma más o menos pasiva o para escuchar a los consumidores. La estrategia depende de lo que quieras hacer. Por cierto, yo le envié algo a Movistar y no me respondieron, ¿no? Dependerá, también responderán a lo que les interese y a lo que no les interese no. Aprovecho solamente para decir que Movistar lo está haciendo muy bien. Soy un poco parte interesada, pero es muy complicado para una empresa telco de este tamaño, y no es por estar en su casa, es muy difícil ser capaces de digerir el volumen de información que se les genera, pero aprovecho y además creo que el concepto que decías tú de community managers, y en eso, en Cool Hunting me atrevo menos a entrar, pero en ese concepto sí, creo que una de las funciones importantes de la función de community management o de los community managers de una empresa es canalizar feedback de la comunidad hacia dentro de la empresa, a la gente que le interesa, lo cual hace que muchas de las herramientas que se han visto aquí de Cool Hunting son las mismas que usan community managers en sus empresas, y de hecho detectar esas tendencias y ser capaces, como hace un centro de atención al cliente, de decir, esta queja que me están poniendo hoy me la han puesto 17.000 veces en los últimos 3 meses, con lo cual significa que algo realmente estamos haciendo ahí mal o algo así. Eso es detectar una tendencia, y debería ser papel de un community manager que escucha a la comunidad llevarlo hacia adentro. Con lo cual no sé si a ese community manager de pronto le cambian la etiqueta y le ponen Cool Hunter, pero desde luego ahí un community manager está haciendo la labor de detección de una tendencia y canalizándolo hacia adentro. También mucho cuidado, porque los community managers, como tengan alguna respuesta negativa, todos los usuarios de la red se ponen a sabotear y a boicotear la empresa, como ha pasado con Nestlé o ha pasado incluso con el Corte Inglés. Entonces, claro, esa a lo mejor invierten miles de millones en hacer comunicación, marketing, publicidad, y después simplemente una persona que representaba a Telefónica ha escrito algo sin querer, mal, ya consigue que se creen grupos en Facebook, se creen comunidades para sabotear determinadas conductas de las empresas. Hombre, el tema ese que respondes de Nestlé fue en una jornada que estuvo aquí el presidente de AERCO, comentó que realmente los community managers de Nestlé no respondieron adecuadamente. Es decir, los profesionales que tenían expertos en Internet, si es que tenían algunos, no respondieron de una manera adecuada a la comunidad. Por eso se lió el follón que se lió con el tema de Nestlé y Greenpeace. Siguiente pregunta. Allí. Hola, soy Javier Montero, soy periodista y dinamizador o community manager. Entonces, quería saber para Víctor, si dentro de las funciones del Cool Hunter está crear una tendencia y qué pasa con la deontología en este caso, ¿no? Luego también quería saber si hay algún sistema para detectar que hay una creación de tendencia por parte de un lobby o de un sector cualquiera, unido a lo que decía Manuel, de cuidado con lo que nos están vendiendo, que a lo mejor hay algo malo por ahí. Si pudieses poner un ejemplo sería magnífico, y también el nacimiento o un ejemplo de alguna tendencia natural y alguna artificial, así que haya ocurrido hace poco. Y por último, para Manuel, quería saber a quién reporta el Cool Hunter, porque yo veo un Cool Hunter como una figura más externa que dentro de una empresa, y si realmente al Cool Hunter se le hace caso. Gracias. Bien, ¿pueden los Cool Hunters crear tendencias? Sí, o sea, hay una vertiente del Cool Hunting que se suele llamar Cool Farming, es decir, cultivar directamente, hacer una granja de tendencias, y lo que se hace simplemente es aprovechar nuestro conocimiento de cómo funciona la difusión de la innovación para tratar de promoverla. Por ejemplo, si hacemos un estudio que nos permite saber quiénes son los influenciadores determinados en un ámbito concreto, podemos valernos de esos influenciadores para influenciarles o influirles, sería la palabra correcta, a su vez a ellos, o directamente hacerles participar en programas de relaciones públicas, directamente pasando por cajas. Es decir, si yo identifico quiénes son los
los trendsetters en un campo tecnológico y quiero lanzar un teléfono móvil, que podría ser un caso que recuerdo, puedo identificarles, puedo saber cuáles son sus vías de conexión con otras personas y o bien darles información o bien animarles a que promuevan mi teléfono móvil. A partir de ahí, pues con sus recomendaciones, tratar de que extender la red de difusión de estos fenómenos. No es sencillo, pero en ocasiones se hace, y se hace de forma bastante habitual. Lo hacemos nosotros, Cool Hunters, pero es también a lo que se dedica la publicidad. O sea, la publicidad continuamente está intentando crear tendencias de cosas que no suceden, y como la gente somos bastante seguidores de lo que pensamos que está de moda, cuando una publicidad nos convence de que algo está de moda o utilizan el truco tan viejo de algo ha sido desabastecido de la... nos lo quitan de las manos, oiga, pero aplicado a la publicidad la gente suele picar pensando que es una moda y lo que hace es seguirla o ascribirse a ella. En cuanto al tema del lobby, sí, o sea, también lo que se hacen, por ejemplo, son muchos estudios que tienen la intención de influir, supuestamente captando tendencias, pero la idea es influir socialmente en algún campo, ¿no? Me pides un ejemplo, algo que no tiene nada que ver conmigo, que es, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola continuamente trabaja con el concepto de publicidad y hace estudios relacionados con la felicidad, pues para apropiarse de ese concepto, incluso de hacernos pensar cómo tenemos que sentirnos felices, ¿no? Acaba de publicar uno pues porque dice que los españoles estamos más felices, ¿no? Supongo que vinculado al tema de ganar la Copa del Mundo. Supuestamente investiga una tendencia, pero realmente lo que pretende en este caso es influir y llevarlo a su territorio. Esto podría ser una forma de crear una tendencia artificial que preguntabas. Una natural, casi todas las demás. O sea, hay muchas cosas, muchos fenómenos que surgen espontáneamente y que al final acaban convirtiéndose en masivo, que en ocasiones eso donde más se ve de forma más clara es en el campo de la moda. De pronto alguien viste un determinado corte o un determinado color, una combinación de colores y demás en un contexto en el que es muy cool, una segunda persona la imita, la adapta y demás, y acaba difundiéndose y convirtiéndose en moda. Yo, con respecto a la pregunta que me has hecho, ¿a quién reporta el Cool Hunter dentro de la empresa? Yo tengo la visión, he trabajado tanto, por ejemplo, con Mivox, la empresa que he puesto el caso, he trabajado con ellos puntualmente, colaboraba. Ahora hemos creado, o sea, ellos han creado un departamento de Cool Hunting, lo estoy liderando yo dentro de la misma compañía. Y aparte, aquí le doy, por ejemplo, ¿a quién reporta el Cool Hunter? Pues yo reporto directamente al departamento de marketing. Por ejemplo, Álvaro Ortega, que es el director de marketing de la compañía, yo le reporto directamente. Reporto también al departamento de comunicación, es decir, para asesorarle sobre cómo tiene que entrar en contacto para conectar con los consumidores a los que vamos dirigidos. Le reporto también al departamento de I+D+I para decirle, oye, tienes que sacar este producto o este servicio, que es el que realmente van a demandar los consumidores. Reporto también al director de desarrollo de negocio de la compañía. Y también, incluso, hay que ganárselo, evidentemente, tener la confianza y demostrarlo poco a poco al comité de dirección y al consejo de administración de la compañía. ¿Por qué? Porque son realmente los departamentos hacia donde debe ir el Cool Hunter. ¿A dónde? Al comité de dirección y al consejo de administración, a alto nivel. ¿Por qué? Porque son donde se toman decisiones estratégicas, y esas decisiones estratégicas tienen una repercusión a largo plazo, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante posicionarnos ahí, pero para ello tenemos que ganarnos la confianza de esa compañía poco a poco. O si eres un gurú y ya llevas una experiencia, pues evidentemente puedes entrar, pero si no, hay que ganarse la confianza poco a poco. Entonces, es un poco mi visión. Estamos ya un poco en tiempo de descuento. Le damos porque se ha colado. No sé yo si... Bueno, era porque no se perdieran dos preguntas que me ha parecido interesante que pasaban por ahí, una para cada uno de vosotros, si os parece. Una de ellas, porque por la hora a la que son estas charlas hay mucha gente en Latinoamérica que las suele seguir, ¿no? Y alguien ha preguntado hasta qué punto, digamos, una tendencia que se detecta en Europa es aplicable a Latinoamérica, si tenéis un concepto. Y otro, que yo creo que tenía curiosidad, porque hemos hablado solo de los éxitos, y Víctor, a lo mejor tú tienes más información, es si se podía poner algún ejemplo de algún error, algún fracaso. Lo habéis visto también, ¿no?, en la pregunta. Entonces, bueno, pues un poco por terminar, esta sería una pregunta para vosotros. Con respecto a si una tendencia que se origina aquí en Europa, o en Londres, creo que he leído a una chica decirlo, en Latinoamérica, pues evidentemente sí. Las tendencias de hecho, los Cool Hunters muchas veces lo que hemos hecho es identificar qué tendencias hay en otros países y extrapolarlo aquí como nueva idea de negocio, como innovación. Es lo que hemos hecho. ¿Qué hay que tener en cuenta? Muy importante tener en cuenta la idiosincrasia. Es decir, no podemos coger una tendencia que hay en Londres e intentar implantarla en América Latina, en Brasil o en cualquier país de allí, sin tener en cuenta la idiosincrasia local. Por lo tanto, tenemos que coger esa tendencia que hay en Londres o en Europa o en Asia, intentar extrapolarla, pero teniendo en cuenta esa idiosincrasia. Y de esa manera, ese es el problema que se ve. Hay dos problemas cuando una tendencia falla, al exportar tendencia de un país a otro, y son, una, que no tener en cuenta la idiosincrasia local,
y dos, que el mercado no esté preparado. Es decir, si el mercado de Europa está mucho más avanzado que Latinoamérica, si extraemos una tendencia para la cual el mercado no está preparado, va a ser un fracaso. Pero si esas dos barreras, esos dos problemas se solventan, no creo que haya ningún problema. Totalmente de acuerdo. O sea, yo siempre suelo decir que las tendencias son globales, pero las oportunidades son locales. Es decir, se trata de analizar lo global y ver cómo se declina también en términos locales. Por ejemplo, en moda, en Latinoamérica, tiene un factor que condiciona mucho sus tendencias, que es el clima. Es decir, aquí mientras hablamos de diferentes tipos de colecciones primavera, otoño, invierno, primavera, verano, y luego incluso colecciones de crucero, en el caso de Latinoamérica, como en muchos países, en los países de Centroamérica hay un clima muy igual durante todo el año, este tipo de cuestiones no funciona, o sea que depende un poco de cada uno de los países. En cuanto al fracaso, a mí no me duele en prenda reconocer que nosotros, en la empresa en la que trabajaba anteriormente, nos equivocamos estrepitosamente al aventurar que Second Life sería un éxito, ¿vale? Y Second Life, pues bueno, hombre, tampoco se puede hablar de fracaso radical absoluto, pero sí que defraudó expectativas, pero eso nos sirvió, como decía antes, para aprender a todo pasado en que nos habíamos equivocado en ese diagnóstico, y obtuvimos un aprendizaje muy interesante que nos ha valido para el futuro, que es, antes de hacer diagnósticos prematuros y de dejarnos también guiar por el ruido que se hace en los medios de comunicación, que se hizo muchísimo en torno a Second Life, ver cómo esas primeras personas que adoptan un nuevo fenómeno, en este caso una nueva tecnología, la adaptan a sus propios gustos. En ocasiones una nueva tecnología, por seguir el ejemplo de Second Life, es planteada por sus creadores para un fin, pero en el transcurso del uso de los early adopters esas funcionalidades se readaptan y acaba teniendo un uso completamente diferente, lo cual es lo que determina el éxito. Muy brevemente, el caso de éxito de Twitter no tiene que ver nada el uso que se hace hoy de Twitter con para lo que fue inicialmente concebido. Si probablemente se hubiera quedado en ese uso con el que sus desarrolladores lo enfocaron, Twitter habría sido un fracaso, porque no crecía por una cosa que lleva mucho tiempo explicar, lo que es el efecto network. Es decir, no conseguía masa crítica para despegar, hasta que muchos bloggers empezaron a utilizarlo para una cosa diferente. Muy bien, yo creo que rematamos. Le damos paso en último extremo a José de la Peña, que quiere decir algo, y muchísimas gracias por estar aquí. No, bueno, gracias a todos por venir, y que, bueno, ahora entramos en el verano. Me quería despedir de todos vosotros hasta el verano, y volvemos en septiembre, yo creo que con un tema que es importantísimo, una profesión muy importante, que es la de videojuegos. Seguramente le dedicaremos algo más que solo una charla, probablemente dedicaremos unos talleres, incluso una jornada, porque vamos a hablar de una de las profesiones en uno de los sectores que son más grandes ahora, que más crecen y que incluso son por facturación más grande que la música y el cine juntos. O sea que vamos a entrar en profesiones de palabras mayores, ¿no? Entonces os esperamos a todos en septiembre, y buen verano, ¿vale? Muchas gracias.